Suscríbanse, compartan el video, es muy importante eso. Bueno, atención a este aviso. Suscríbanse todos al canal de Telegram y al canal de WhatsApp. Esto ya va urgiendo, hermanos. Bajen todo el material de Gozo y Paz en discos duros. Este próximo miércoles 11 a las 6 de la tarde, hora central de México, 11 de junio, nos vamos a reunir para 1 hora de tefila. Va a haber chat abierto para que ustedes, haya interacción, nos saludemos y ustedes pongan sus peticiones y demás. Muy bien. El próximo viernes 13 de junio a las 6 de la tarde, hora central de México, vamos a presentar recta final 164. Libérate del juicio de Dios. Es algo muy importante que tengo que comentarles. Recuerden que en la página gozoypaz.mx están los links de los libros en español para que tú los bajes. Ya prontamente van a estar los códigos QR, me dice el Rey Luis. Y bueno, en este libro, Estudios de la Torah, tú encuentras qué es el Shabbat, cómo se guardan las fiestas, etcétera, etcétera. Es un libro básico para todo creyente en Yahshua Mashiach. Muy bien. Vamos a hacer una oración para recibir la administración. Levante sus manitas. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, mudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías. Omen, beomen, y aplaudimos porque es fiesta. Es Shabbat. Bueno, vamos a leer el Salmo 23. Hay muchos salmos, pero este salmo, para los que no lo anotaron, yo les comenté que es un salmo precioso escrito por el rey David. Pónganle ahí como un subtítulo, depender de Yahweh o de Yahshua. Él es depender de Yahshua. ¿Sí? Vamos a leerlo. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. No temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la rajen me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Beshen Adol Yahshua HaMashiach, sellamos la oración. Omen, beomen, exaltemos al abacados. Cada vez que tú leas un salmo, no lo leas religiosamente. Siente el salmo. Yahweh es mi pastor, nada me faltará, o sea, declarando por fe. Bueno, Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5, donde nos quedamos ayer, verso 17 al 20. Y pónganle ahí como un subtítulo, mensaje esencial. Es decir, es la médula, por así decirlo, del mensaje. Mensaje esencial. Atención, atención, atención. Ya dije yo ayer que este sermón del monte, así llamado, capítulos 5, 6, 7 de Mateo, el apóstol, es la verdadera doctrina contra la doctrina de los fariseos. Entonces vamos a leer el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Pero por qué lo dijo? Recuerden que estaban muchos judíos y judías de varias edades sentados en el pasto, escuchando a Yahshua. Ellos solamente habían oído la doctrina de los fariseos. No sabían de otra doctrina. Nada más que la de los fariseos. Entonces Él les aclara, no penséis
que he venido para quitar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero de la manera correcta, lógico, Él es Elohim. 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Eterno todo el tiempo, Yahshua está diciendo, la doctrina de los fariseos es externa, la mía es interna. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente. Entonces, Yahshua HaMashiach, aquí nos está aclarando, Él no presentó un sistema antagónico o contrario a la Torá y los profetas, no, para nada, sino un genuino cumplimiento a la Torá y a los profetas. Anoten eso. Entonces, Él no presentó un sistema antagónico, contrario a la Torá y los profetas, sino un genuino cumplimiento a la Torá y a los profetas. Yo diría, en un marcado contraste con las tradiciones de los fariseos. Y aquí está aclarando el Eterno, en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia, recuerda, ellos se creían muy justos, los fariseos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que solamente era externa, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces toda esa multitud estaba oyendo al maestro, el único, el gran rabino, el único rabino, y estaban ya comprendiendo muchos, pues ¿qué nos han enseñado estos? Puras tradiciones. Hemos entendido mal. ¿Se va entendiendo? Hay que entender muy bien, a ver, el 20, porque os digo que si vuestra justicia, porque los fariseos se consideraban justos, y que por su justicia y sus tradiciones ya eran salvos, pero no es así. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora vamos a ponerle una hojita ahí y vamos a Lucas, por favor, Lucas. Busquen Lucas en el capítulo 16, sí, y verso 16. Lucas 16 y verso 16. Lucas 16, 16. La Torá y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces muchos piensan que hasta la Torá, la ley de Dios, nada más fue hasta Juan el Bautista. Y que ya ahora puede uno hacer lo que se le pegue la gana. No, no es así. No, para nada, eso ya lo he explicado varias veces. Ahora vamos al libro de los Hechos. Hechos 13. Hechos 13, verso 15. ¿Ya lo tienen? Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si tú estudias el libro de los Hechos, vas a entender claramente cómo a Pablo lo culpaban de estar en contra de la Torá, pero para nada. Él no dijo nada en contra de la Torá
y los profetas. ¿Sí? Eso está claramente en muchos versos y eso los vamos a repasar después. Bueno, vamos ahí mismo a Hechos 24. Hechos 24, 14. Vean qué bonito está aquí. Hechos, no Mateo, Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, está hablando Pablo, así sirvo al Elohim de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Ahí lo tienes. Él no inventó el cristianismo, para nada. ¿Sí? Ahora vean el capítulo 25, verso 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la Torá de los judíos, para que entendieran, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Aleluya. Bueno, vamos a buscar Romanos en el capítulo 3. Romanos 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, ahorita explico, se ha manifestado la justicia de Elohim, justificada por la ley y por los profetas. Y aquí ponle, está hablando de la Torah, de la Torah. Ponlo ahí. Yo lo voy a anotar aquí en esta Biblia porque aquí en esta... Sí, lo tengo anotado aquí, ya lo vi. Sí, está hablando de la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora, aparte de la Torah, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torah y por los profetas. ¿A qué se refiere aquí Pablo? A Yahshua. A Yahshua, él vino a testificar. Bueno, volvemos entonces a Mateo. Bueno, aquí en Mateo 5, dice en el verso 18, porque de cierto os digo, ¿qué es eso? Una verdad te digo. Anótenlo. Porque de cierto os digo, igual a de verdad te digo. O sea, eso es la verdad, no hay otra. Es lo que está diciendo Yahshua Mashiach. Sí, es el inicio, ya lo he explicado en otros temas, de una solemne declaración que los oyentes debían de prestar total atención. Anoten esto porque es un dato importante. En el libro de Mateo, yo conté todas las veces que dice así, porque de cierto os digo, en Mateo aparece 31 veces esta frase, porque de cierto os digo. En Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, aparece duplicada. De cierto os digo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, Yahshua Mashiach sabemos que es la Torah viviente. En él está el cumplimiento pleno de la Torah y los profetas. Porque desde el primer verso de la Torah, en Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1, aparece Aleph Taf, el principio y el fin, el Todopoderoso. Aparece Yahshua, desde el primer verso hasta el último de la Biblia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo es referente al Mesías y al reino. Toda la Biblia es judía, hebrea. Toda la Biblia habla referente al Mesías, Yahshua, y al reino de Yahshua, el reino mesiánico. Ahora, cuando dijo aquí Yahshua, porque os digo, en el verso 20, Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está claro, ellos eran externos, Yahshua quería un cambio interno. Si tu justicia es externa, estás perdido, no vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que entrar al reino de los cielos
¿Cómo? Gracias a Yahshua, gracias a su sangre bendita. Y sí, teniendo un cambio interior. La justicia, atención, que buscaban los escribas y los fariseos era, en pocas palabras, insuficiente para entrar al reino de los cielos, al reino de Yahshua. Es decir, Yahshua vino a ofrecer el reino. Pero la justicia de los fariseos y escribas no alcanzaba para que entraran al reino de Yahshua, al reino que Él ofrecía, que Él ofreció y sigue ofreciendo. La justicia que Yahshua exige no solo es la externa, sino la interna. ¿De acuerdo? Y entonces, basada en la fe, en la misma palabra de Yahweh, entonces confesamos que Él es el Señor y que Él viene, que Él es el Mesías, que hay un reino mesiánico y demás. Póngale una hojita ahí, vamos a Romanos, por favor. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Vamos a buscar Romanos 3 y vean, por favor, el verso. Vamos a volverlo a leer. Verso 21, pero ahora con el 22. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la Torá y por los profetas. Pero ahora vamos a unir el verso 22. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahshua HaMashiach para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí sigue ministrando, siendo justificados gratuitamente. Entonces, la justicia de los fariseos, externa y solamente en ellos mismos. La justicia de nosotros como mesiánicos. La justicia de nosotros, interna, creyendo en Yahshua HaMashiach. No en nosotros mismos. No por nuestros méritos. No por nuestras obras para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Ahora, esto se clasificó aún más en lo que dijo a continuación. Es decir, ya lo dijo Yahshua, pero aún Yahshua lo clasifica más. Entonces, pónganle ahí un subtítulo, hermanos, comprobación de su mensaje. Comprobación de su mensaje. La comprobación de su mensaje de Yahshua, anótenlo, va del capítulo 5 de Mateo, verso 21, al capítulo 7, verso 6. Todo eso, todos esos versos, repito, capítulo 5, verso 21, al 7, 6, es la comprobación de su mensaje. Ahora, mucha atención, 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 atención. Ponle como subtítulo ahí, rechazo de las tradiciones fariseas o fariseicas. Las dos formas son correctas. ¿Y eso dónde está? Anótenlo. Capítulo 5 de Mateo, verso 21 al 48. Esa ya es exactamente el rechazo de las tradiciones fariseicas. Vamos entonces, permítanme ministrarles esto. Miren, Yahshua rechazó las tradiciones de los fariseos porque Él dijo, oísteis que fue dicho. Eso de oísteis que fue dicho, lo dijo, anótenlo, 6 veces. Pero de inmediato dijo, pero yo os digo esto y esto y esto. Sí, vamos bien. Oísteis que fue dicho. ¿Por quién? Por los fariseos. Pero yo os digo, porque Él es la Torah, aleluya, el Abacados, que es así. Entonces, estas palabras, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de gozo y paz, ponen en claro
que Yahshua estaba presentando lo que los doctores de la ley decían al pueblo junto con los fariseos. Y en contraste al verdadero propósito de Yahweh al dar su ley, su Torah. Voy a volver a leerlo, vayan anotando las ideas nada más. Esas palabras de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ponen en claro que Yahshua está presentando lo que los doctores de la ley, de la Torah, decían al pueblo. Recuerda que el pueblo estaba sentado ahí en el monte. Y estos doctores de la ley, pues lo ministraban junto con los fariseos, los escribas y demás. Y era contrario, escuchen muy bien, lo que decían los fariseos a la ley que dio Yahweh en el Sinaí. Tremendo, ¿verdad? Terrible, para muerte. Ahora, mucha atención. Atención. Esto es lo que expresa su principal declaración. Saber que la justicia de los fariseos era insuficiente para entrar en el reino mesiánico. Ahora, vamos a leer del verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. No es concilio, es Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, o sea, necio. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ¿sí? Entre tanto que estéis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y si ustedes ven, después sigue otro, oísteis que fue dicho. Pero vamos a analizar esto primero. Bueno, mucha atención. Esta primera ilustración es con la primera que empieza el eterno Yahshua, que presentó Yahshua. De lo antes dicho, tenía que ver con un importante mandamiento. El mandamiento era, no matarás. A ver, vamos a Éxodo 20, por favor. Vamos para allá todos. Éxodo 20, verso 13. No matarás. ¿Ya lo vieron? Éxodo 20 y subrayenlo. No matarás. Bueno, ahora volvemos a Mateo 5. ¿De acuerdo? Ya leímos. Déjenme ministrarles. ¿Qué enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban que el asesinato consistía en privar de la vida a alguien. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Pero en los libros de ellos, ya sabes, Talmud, Midrash, Gemara, etcétera, 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 hay más cosas agregadas. Entonces, Yahshua dijo que el mandamiento no nada más es ahí. Se extiende no solamente del hecho en sí de privar a alguien de la vida, sino también a la actitud, anótenlo, que había
detrás del asesinato. Es decir, no nada más el hecho de privar de la vida a alguien, sino de la actitud que había detrás del mismo, o sea, del asesinato. Es obvio, hermanos, que matar es malo, claro, pero lo es igualmente, de igual medida, la ira que provoca el asesinato. Y esto ya no lo dicen los libros de ellos. Hay tanto que ministrar, apenas estamos empezando el Sermón del Monte. Entonces, anótenlo, es obvio que matar es malo, claro que eso va en contra de la ley de Dios, la Torá, pero lo es de igual forma la medida, la ira que provoca el asesinato. Te pongo un ejemplo. Alguien trata de matar a alguien, a otra persona, perdón, y no lo logra, con un cuchillo, con un machete, con una pistola, lo que quieras, y no lo logra. No lo mató, no le privó la vida, pero la ira diabólica que tiene es igual como si lo hubiera matado. Porque esa ira va a resurgir tarde que temprano y va a acabar matando de veras, privando la vida a alguien. Es a lo que se refiere Yahshua. Entonces, más aún, a ver, enojarse y asumir una actitud de superioridad como la tenían los fariseos y la tienen todavía sobre otros, llamándolos en forma despectiva como necio. ¿Qué muestra eso? El pecado que lleva en su corazón, odio. Y eso es igual a muerte. O sea, Yahshua va más allá. No es como lo habían interpretado. Entonces, si privas de la vida a alguien, sí, pero ¿y la ira? ¿El odio? ¿Sí me doy a entender? Bueno, ahora, porque el odio y todo eso es el pecado que se lleva en el corazón. Mucha atención. Una persona con ese corazón, o sea, de odio y demás, es un pecador. No puede entrar al reino de los cielos. Y se expone a ser echado al infierno de fuego. Vean Mateo 5:22. Entonces, a ver, vamos a ver el verso 21. Oíste que fue dicho, imagínate todos los judíos y judías, escuchando esto. 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues claro, eso está en Éxodo 23, ¿no? 13. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, fatuo, tonto, será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo, aquí está, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, hermanas de gozo y paz. Nunca llamemos a un hermano, es un tonto. No, jamás, no lo hagas. No, tal vez él no tuvo la nutrición que tuviste tú de chiquito. Tal vez tuvo problemas al nacer, tal vez recibió un golpe en la cabeza y quedó un poquito con retraso, etc. Pero nunca decirle para nada fatuo, tonto, necio, etcétera, etcétera. No, nada de eso. Porque con todo y tu talit te puedes ir al mismo infierno. Hablo claro. Bueno, sigue el Eterno entonces ministrando aquí, ¿sí? Y ya habíamos visto, a ver, permítame que vayamos tantito al 29, al verso 29, ¿sí?
29, Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, ahorita voy a ministrar esto. Ahora, permítame ir tantito al Mateo 10, vamos para allá, 10, 28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es el diablo, es Yahshua HaMashiach mismo. Vamos al 18, Mateo 18. Eso de que se lo llevó el diablo al infierno, no, eso no existe. Es Yahshua el que manda las almas al infierno. Mateo 18, verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor que entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, la idea es esta. Gená era el valle de Hinón. ¿Sí? Hinón. Esta área se localizaba al sur de Jerusalén, donde había una fosa con fuego en la cual se quemaban los desechos de la ciudad. Y este nombre era apropiado para referirse al lugar del castigo eterno para los impíos. Entonces, haciendo esa comparación, todos los que estaban ahí escuchando a Yahshua entendieron perfectamente bien. Bueno, entonces Yahshua, en el Sermón del Monte, como se ha conocido, aquí en estos versos que estamos estudiando, estaba enseñando que todo esto debía tratarse y corregirse, porque habían sido mal enseñados por la justicia, entre comillas, de los fariseos. Ahora, mucha atención. La reconciliación entre hermanos debe alcanzarse. Por favor, escúcheme, Keilah local, Keilah mundial. La reconciliación entre hermanos debe alcanzarse. ¿Quién debe dar el primer paso? ¿El ofensor o el ofendido? No importa, pero denlo. Sin tal reconciliación, las ofrendas presentadas en el altar carecían de significado. Aquí lo dice Yahshua. Ahora, mucha atención. Dice Yahshua aquí, aún en el camino hacia la corte, el acusado debía de procurar disipar cualquier problema con el ofendido. De otra manera, podría ser echado en la cárcel por el Sanedrín, que se constaba por 70 magistrados, y se quedaría sin un centavo. En esta parte es donde la religión tradicional dice que existe el purgatorio. No, el purgatorio no existe. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cielo o infierno, punto. Ya di la enseñanza, yo le titulé una enseñanza del más allá, para atraer la atención de las almas, para eso, no para engañarlos. Y ahí tienes el rico Epulón y Lázaro. Bueno, vamos a continuar en Mateo 5, verso 27 al 30. Y aquí viene la segunda ilustración de Yahshua. Oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Miren, hermanos, una de las preguntas que más me hacen, y miles de preguntas anteriormente, eran estas sobre el adulterio. ¿Me puedo divorciar, Roe? ¿Me puedo volver a casar? A ver, vamos a ver qué dice el Eterno, no lo que diga yo. A ver, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, vean qué hermoso, ¿verdad? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a seguir leyendo hasta el 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahorita voy a ministrar esto. Y si tu mano, dice el 30, derecha, es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor pues que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Vamos a ir por partes. Esta es la segunda ilustración práctica que dice Yahshua, el adulterio. Ahora, pónganle una hojita ahí, por favor, y vamos a Éxodo 20 otra vez. Vamos para allá. Vamos a Éxodo 20. Muy bien. Y es que la justicia de los fariseos, terrible, terrible, para condenación. Éxodo 20, hasta la fecha, Éxodo 20, verso 14. No cometerás adulterio, punto. Te remite a varias citas. Bueno, pero vamos a ir a Mateo 5. Otra vez aquí, la enseñanza de los fariseos se centraba, atención, en el acto externo, el adulterio, la relación sexual. Para los fariseos era la unión sexual como tal de alguien que no es su esposo o que no es su esposa. Y aparentemente tú dirás, bueno, está bien, pero Yahshua va más allá. Atención, el adulterio, aquí lo vemos claramente, comienza en el corazón. Mirar, codiciar, y se culmina con el hecho mismo del adulterio, la relación sexual, ilícita en el bendito plan de Elohim. O sea, no lícita. Entonces, mirar, codiciar y acabar adulterando. Ahora, atención. La lujuria del corazón es tan mala como el acto mismo en sí. Imagínate que estarían pensando todos los que estaban ahí en el monte. Entonces la lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí, la relación, e indica que el hombre no tiene una correcta y buena relación con el Todopoderoso. Si no se tiene una buena relación con el Eterno y se tiene pensamientos impíos, ¿cómo se va a pensar que es uno salvo? Por eso la justicia de los fariseos queda enana con lo que Yahshua, dijo en el Sinaí y aquí mismo. ¿Se anotaron todas las ideas? Ahora del verso 29 y 30, Yahshua por lógica no se refería a la mutilación del cuerpo como tal. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Un hombre, y escuchen porque tengo experiencia en esto al ver muchos pacientes invidentes, o sea que no ven. Miren, un hombre que no ve puede tener más lujuria que un hombre que ve. Eso me consta. Entonces,
Cuidado con eso. Ahora, un hombre que sí ve consagrado al Eterno, no tiene lujuria. Una persona con una sola mano, escuchen bien, una persona con una sola mano puede usar la mano que le queda para pecar igualmente. Por eso Yahshua no se está refiriendo a la mutilación. Yahshua se refiere a erradicar la causa interna del pecado, como lo ministré desde ayer. Es erradicar la causa interna del pecado. Eso es lo que dice Yahshua. Por lo tanto, cambiar en el corazón y así evitar ir al infierno. Todo lo de los fariseos, todo era pompa y eso, y aquí y allá, y miren, doy ofrenda, etcétera, etcétera. El grande, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí vamos con otra lección, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí hay mucho que decir. Había dos corrientes, dos maneras de pensar en la época de Yahshua. Dos corrientes de acuerdo a dos rabinos, que al fin y al cabo eran fariseos. Pero póngale una hojita ahí, vamos ahí a Mateo 24. Mateo 24. Porque eso a Deuteronomio 24, mil disculpas, Deuteronomio 24. Sí, Deuteronomio 24. Dice aquí Deuteronomio 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y te remite a donde estamos. Bueno, entonces, había dos rabinos, Hillel y Shammai. Los partidarios de Hillel decían que era permitido al esposo divorciarse de su mujer por cualquier razón, por cualquier causa. El otro grupo de Shammai, los seguidores de Shammai sostenían que el divorcio solo podía darse debido a una ofensa grave. A una ofensa grave, anótenlo, tal cual. ¿Qué dice Yahshua? Bueno, para Yahshua, por ser Elohim mismo el que dio la Torá, el matrimonio es indisoluble. Que jamás tiene que terminar en divorcio. Eso dice Yahshua. Atención, a no ser por causa de fornicación y adulterio. ¿O no él mismo dio carta de repudio a la casa de Israel por adúltera? Pero no por cualquier cosa grave. Como decían en una película, si le quema los frijoles, es una cosa grave, entonces repúdiala. No, ¿cómo? Esas son tradiciones del diablo. No. Ahora vamos a ver el verso 33 y el verso 34 al 37. Mateo 5, verso 33 al 37. Imagínate la multitud ahí, perdón que la vuelva a repetir.
¿Cuántos ya se habrían divorciado por seguir a sus rabinitos fariseos? Y han de haber dicho, ¿qué hice? Nada más por algo. Y no lavó bien la ropa y le di carta de repudio. Terrible, ¿no? Bueno, ya tiene Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído, ahí está la otra advertencia, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, qué hermosura. Es decir, Yahshua no está presentando una cosa contraria a la Torah. Le está dando su verdadera interpretación. Por eso aclaró él en Mateo 5 y 7, no penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y les empieza a explicar. Bueno, 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim. 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y si ven en el 38, va con la siguiente aclaración o advertencia. Oíste que fue dicho. Pero voy a ministrarles esta parte con mucho gusto, hermanos. Sobre los juramentos. A ver, pongan una hojita ahí y vamos a Levítico en la Torá. Vamos por favor a Levítico 19. Por eso hay que estudiar las parashot de las 10 de la mañana de los sábados. Si no, no se entiende lo que dice Yahshua. Levítico 19, verso 12. Y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Deuteronomio 23, vamos para allá, a la bendita Torah. Deuteronomio 23, verso 21. Cuando haces voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, tu Elohim, de ti, y sería pecado en ti. Y nos refiere de dónde venimos. Ahora vamos otra vez a Mateo 5 y sigo ministrándoles. Por el cielo. Bueno, ya lo leímos. Argumentaban los fariseos que si no se mencionaba el nombre de Yahweh, pues no era un juramento que ponía en riesgo. Ellos no decían la salvación, sino, lo voy a decir en esas palabras. Ellos argumentaban que puesto que no habían involucrado el nombre bendito, entonces esos juramentos no eran obligatorios. Pues entonces, qué gracia, ¿no? ¿Se dan cuenta qué son los mandamientos Takanot? Hay un video que le titulé Los Takanot. Son 2 videos. Y otro video, o son 2, no 3, no sé. ¿Qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach? Te vas a ir de espaldas, hermano. Por eso cuando alguien apostata y se va al judaísmo, es algo que dice uno, ¿qué es esto? No me da risa, me da lástima. Yahshua afirmó aquí, en Mateo 5, que ni siquiera los juramentos eran necesarios. No juraréis en ninguna manera. Ahora, mucha atención, porque hay un trasfondo aquí, muy bonito, muy fuerte. El simple hecho de afanarse para hacer juramentos, ¿qué enfatiza? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se traduce? A ver,
El simple hecho de enfatizar en hacer juramentos enfatiza la maldad del corazón del hombre. Analiza lo que estoy diciendo. Por favor, que el Ruach HaKodesh nos ayude a todos. Yo no soy el sabelotodo, te estoy enseñando lo que la Torah me ha enseñado y la vida, pero a través del Ruach HaKodesh. Cuando una persona dice, júramelo, 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 los juramentos ni siquiera, los votos son diferentes, los juramentos ni siquiera son necesarios, porque están enfatizando que hay maldad en el corazón del hombre que no va a cumplir nada de lo que ha dicho, porque ya no hay varones casi. Casi. Yo lo he dicho, nuestros abuelos se daban la mano cuando hacían un contrato, palabra de honor, palabra de hombre, pero es que tenían los pantalones bien fajados, como yo, como mis hermanos que están aquí conmigo, como los hermanos de Gozo y Paz. Palabra de honor, palabra de hombre. Caray, qué varones. Bueno, ¿sí se entendió? ¿Van entendiendo? Sí, yo sé que son inteligentes. Bueno, más aún jurar por el cielo. Pues no. Es comprometer, porque es el trono de Elohim, el estrado de sus pies, en la ciudad de Elohim. Fíjate cómo les está hablando. No juren por Jerusalén. No está diciendo por Tepalcate de las Jarras. Para que se entienda, le estaba hablando a judíos. Estaban ahí puros judíos, ¿sí se entiende? Bien claro que ellos habían sido aleccionados por los fariseos. Bueno, si existe el pueblecito de Tepalcate de las Jarras, perdón, creo que sí existe. Bueno. Muy bien, ya serios. Bueno. Todo tiene que ver con Elohim. Incluso, fíjense muy bien, en el 36, Yahshua va más allá. Incluso el color del cabello de sus cabezas o de la barba es determinado por Yahweh. Tremendo, 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 tremendo. Hermanas, no se pinten el pelo. Te vas a quedar calva. Los tintes son corrosivos. Y yo te bendigo. No se pinten el pelo. Déjense sus canas, las que tengan canas. Porque eso va a hablar mejor de ti. Les voy a dar un consejo. Soy tu papá, ¿no? Dices que soy tu papá espiritual. Yo a mis hijos les doy consejos, a mis hijas. Al mismo Roel Luis es mi hijo espiritual. Y mi hijo, porque está casado con mi hija Gaby. Bueno, entonces, es muy común, va a sonar a risa, pero bueno, quiero hacer este paréntesis. Veo en la calle, y no me burlo, pero veo en la calle señoras que tienen 3 pelos pintados de negro, pero 3. Terrible, no se pinten el pelo, déjense sus canas. Las canas, no, algún día voy a hablarles de las canas, ¿sí? Mejor, para no irme por otro lado. Bueno, pero yo respeto tu decisión. Si tú dices, no, yo me voy a seguir pintando mi pelo, perfecto. Bueno, Yahshua afirmaba que la vida de una persona es suficiente para respaldar sus palabras. Anoten esa frase. Yahshua afirmaba que la vida de una persona es suficiente para respaldar sus palabras. Mi vida como doctor Javier Palacios Elorio, como Javier Palacios Elorio, como Roe, como Naví, como Atalaya, como ustedes gusten, mi vida tiene que bastar
para respaldar mis palabras. Y es aquí cuando Yahshua nos dice en el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, del mismo diablo. Siempre un sí o un no. ¿De acuerdo? Y lo siguiente lo vamos a dejar para el próximo sábado, dentro de 8 días a las 4 de la tarde. ¿Vamos entendiendo el sermón? No es tal vez como le entendimos hace muchos años. Ay, pues sí, cierto, ¿no? No, le está hablando a judíos, a judías que habían recibido clases de los fariseos. Me voy a poner de pie porque ya es 1 hora y también tengo que cuidar mi voz. Sí, les agradezco la comprensión y me voy a poner de pie. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a dar gracias. Padre eterno, toda Gabá por tu palabra. Ciertamente todos, incluyéndome a mí, habíamos leído el Sermón del Monte muchas veces. Pero hasta que vino tu bendito Ruach HaKodesh la entendimos. Le estamos entendiendo. Danos más luz de tu bendito Ruach HaKodesh. Lo necesitamos. Bendito Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Exaltemos al Eterno. Aleluya. Bendito sea el Abacados.